Muy buenas tardes, un gusto tenerlos en nuestro stand en este Case IH Talks que vamos a tratar sobre deriva y aplicaciones periurbanas. Rápidamente, en este público presente, ¿quiénes están relacionados con pulverización, con aplicación? ¿Tienen máquina, trabajan? Muy bien, me alegra. Como todos ustedes saben, y para quien no sabe, quien está acompañándonos y no está muy relacionado con el asunto de la deriva y la aplicación periurbana es un asunto muy delicado, muy importante y de mucha responsabilidad. Y es por eso que en este Case IH Talks decidimos tratarlo junto a un especialista en el tema, al cual voy a presentarlo, el gerente general de la empresa TIJET Technologies, Gustavo Casal. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Gus? Bien, bien. Bueno, Hola. señores, para que tengan una idea, justamente tanto Gustavo como mi persona somos dos personas apasionadas del tema de la pulverización, de las prácticas, de las buenas prácticas de la aplicación, de la tecnología de aplicación y bueno, es por eso que estamos aquí para poder compartir un poco de este conocimiento. Gustavo, ¿para quién nos están mirando en este momento y no sabe realmente lo que es deriva? ¿Por qué no nos contás un poco sobre la deriva? El uso de agroquímicos en la agricultura viene desde hace 3/4 de siglo. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a usar agroquímicos en la matriz productiva porque de esa manera se lograba mejorar la productividad y mejorar la calidad. Pero al mismo tiempo, y tal vez por las malas prácticas agrícolas, se generaba contaminación ambiental, se generó la pérdida de especies vegetales y animales, se generaron daños que generaron a su vez una mala percepción del uso de agroquímicos. Y la deriva básicamente es el desplazamiento fuera de ese objetivo, fuera del blanco, de gotas que se producen durante la pulverización, que es el efecto que genera la máquina pulverizadora, y que esas gotas producen daños que pueden ser económicos, que pueden generar un impacto legal, social e inclusive de lucro cesante. Y cuando digo que generan impacto, una mala práctica agrícola a través de la cual se genera deriva, produce un efecto ante la sociedad muy malo, a tal punto de que hoy alguien ve pasar una máquina o siente el olor a un agroquímico y está pensando que se está contaminando, que se está envenenando. Desde el punto de vista económico, una mala práctica de agroquímicos puede generar un efecto negativo por una doble aplicación o una baja dosis de aplicación, con lo cual estoy generando un lucro cesante. Entonces, esta mala práctica agrícola puede tener, o la deriva como causa de esa mala práctica agrícola, puede tener distintas causas. Pueden ser causas derivadas por el medio ambiente, pueden ser causas derivadas por la tecnología, el equipamiento, pueden ser causas derivadas por factores físico-químicos que tienen que ver con características del producto que voy a aplicar, el uso o no uso de coadyuvantes, un montón de factores que afectan desde el punto de vista del producto químico. Y entonces, pensando en el medio ambiente y pensando en el efecto climático, tenemos el clima, la temperatura, la humedad relativa a lo largo del día, tenemos el efecto de los vientos por su velocidad y la dirección. Tenemos un tema que hoy está muy de moda, que es el delta T, la famosa tasa de evaporación, la inversión térmica. Hay una serie de factores climáticos que influyen en la deriva desde el punto de vista de la máquina o de la tecnología, el tipo de equipo de pulverización que esté usando, el equipamiento que tenga, la técnica de aplicación que se esté realizando, tamaño de gota pulverizada, presión de trabajo, altura de botalón, distancia entre picos. Hay un montón de factores que
al haber utilizado una práctica o una técnica de aplicación equivocada, generó deriva. Desde otro punto de vista, que es el humano, el operador de la máquina, también es el que influye en este problema de la deriva según su aptitud y según la actitud que tenga a la hora de pulverizar. Hay un punto importante aquí, Gustavo, que si se dan cuenta, todo esto que está considerando es importantísimo, pero obviamente porque estamos generando un impacto hacia el medio ambiente, hacia el propio operador, un impacto humano. Pero no nos olvidemos de una cosa. Cuando realizamos un tratamiento fitosanitario, una aplicación de producto fitosanitario, ¿cuál es el objetivo? Controlar un blanco. Exacto. Y al momento de hablar de la deriva, no solamente estamos contaminando, sino que estamos dejando de controlar adecuadamente un blanco biológico. Sí, y eso, digamos, lo opuesto a la buena práctica agrícola, una mala práctica agrícola donde se generó deriva, lo que va a suceder es que voy a perder el control, voy a tener un lucro, pero al mismo tiempo la mala aplicación puede generar resistencia, ya sea del plaguicida que aplique, del fungicida que aplique o el herbicida que esté aplicando, y además del problema económico estoy generando un enemigo, o sea, esa maleza o esa plaga o esa enfermedad va a resistir a ese agroquímico porque lo apliqué con una dosis no adecuada, porque tuve problemas de deriva, ¿no? Sí, es interesante. Ahora, yo creo que vale la pena para que todos puedan conocer un poco de que donde hay producción agrícola, hay tratamiento fitosanitario. Donde hay tratamiento fitosanitario, hay riesgos de deriva. Contanos un poco, Gustavo, cómo está vista la deriva, o cuál es el escenario de la deriva a nivel global. A nivel mundial, el efecto de la deriva está considerado de una manera muy distinta como lo hacemos en la Argentina, básicamente porque está muy bien manejado el tema legal. Existe legislación que contempla el efecto de las malas prácticas o de las buenas prácticas agrícolas. Existen normas e instituciones que se encargan de hacer cumplir esas normas. Y para darles algún ejemplo, por ejemplo, en Europa, cada país como Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia y me olvido de alguno, Bélgica también, cada uno tiene sus propias normas y sus propias instituciones, pero básicamente tienen en común una cosa. Ellos clasifican las aplicaciones en función de los tamaños de gota que pulverizan cada boquilla y miden la calidad de esas boquillas en base a normas que, por ejemplo, en Inglaterra es LERAP, en Alemania es JKI, Julius Kuhn, en Francia es otra institución, y lo que hacen es toman una pastilla patrón. Ustedes habrán escuchado hablar de la pastilla azul, la 03, la conocen todos. Bueno, ellos toman como referencia una pastilla de 110 grados y 0,3 galones a 2,7 a 40 libras de presión, a 50 centímetros de altura, y evalúan el comportamiento de esas gotas. Y consideran que esa pastilla pulveriza con un 100% de deriva. Loco. Entonces después se evalúan el resto de las pastillas y las van castigando o premiando con 50% del control de la deriva, 75, 90, 95 según los países, y cada pastilla después va a estar identificada como la que puede trabajar dentro de cada característica. Por ejemplo, colocan estrellitas las pastillas que tienen un control de hasta el 50% de la deriva respecto de la pastilla que les dije antes, tiene una estrella. El 75%, 2 estrellas. Y el que controla el 90%, 3 estrellas. Entonces, cuando hay un problema o hay una técnica de aplicación que implique un control de la deriva, la única que va a poder trabajar es la que tiene 3 estrellas. ¿Está? Entonces, los institutos o las instituciones evalúan todas las marcas de boquillas y las van calificando de esta manera. Y el punto importante en todo esto es que justamente en función del riesgo de aplicación, en función del buffer zone, que ya lo vas a comentar aquí a poco, el producto, etcétera. Como decía Gustavo, la recomendación de la boquilla está en función de este código de LERAP o JKI, etcétera. Lo interesante es que se respeta y se lleva muy a serio esa recomendación. Así. Y ahí es donde comienza todo. El hecho de que uno tenga clasificadas las boquillas por su calidad
y al mismo tiempo eso implica la generación de lo que ellos llaman zonas de protección o zona buffer. Se respeta la zona buffer y se utiliza en función de la calidad de boquilla que se recomienda para ese uso. Lo interesante es que al mismo tiempo existen instituciones que certifican y verifican la maquinaria agrícola. Entonces, existe un control sobre la maquinaria, existe un control sobre la boquilla, existe un control sobre el tamaño de gota y existen instituciones que miden y evalúan el comportamiento de cada una de estas partes involucradas. En Australia está el GRDC, que sería el INTA de Australia, que se han preocupado hasta en determinar alarmas climáticas para anticiparse y decirle al usuario, mañana y pasado no podés pulverizar. O sea, hay pronósticos climáticos sobre la posibilidad o no de pulverizar en determinadas regiones. Estados Unidos tiene la norma de la Asociación Americana de Ingenieros Agrónomos, que se sabe, es un estándar que se conoce como 572 y también clasifica las aplicaciones por códigos de colores, como un semáforo. Si es rojo, quiere decir que la gota es muy fina, entonces es peligrosa para ciertas aplicaciones. Si es amarillo, es mediana, y si es verde, es muy gruesa, con lo cual quien ofrece el producto químico recomienda usar una gota verde, porque es muy gruesa, o en este caso una amarilla, dependiendo del tipo de comportamiento y el modo de acción de ese producto químico. Hoy se cambió la norma SABE por una norma ISO, ya está normalizado y el mundo lo hace, nosotros no. Sí, eso es importante. Pero antes de entrar quizá en el escenario Argentina, que es uno de los principales detalles de esta charla, es importante mencionar y citar cuáles son parte de las herramientas que tenemos para poder mitigar este problema, ¿no? Que es la deriva y la importancia de las aplicaciones periurbanas. Todos sabemos y yo creo que consideramos que antes que nada el primer paso es tener a un operador capacitado que tenga conocimiento de todo lo que voy a citar a seguir. En el caso de el principio de las técnicas de aplicación, una boquilla de pulverización que forma gotas de diferentes tamaños, esas gotas son clasificadas y tengo diferentes modelos que van a formar gotas de tamaños en función del blanco que estoy trabajando o de la condición en la cual estoy trabajando. Entonces, elección correcta de boquillas, ese es uno de los primeros pasos. Conocer la condición físico-química del caldo que estoy trabajando, los productos que estoy mezclando, el coadyuvante. Además de eso, el conocimiento de las condiciones meteorológicas, su influencia y monitoreo se dice, ¿no? El monitoreo de las condiciones climáticas para evitar justamente el problema de que esas gotas sean susceptibles a deriva o no. Y aquí abro un pequeño detalle, quizá un paréntesis, mencionando quizás un poco del escenario argentino, que ahora Gustavo lo va a comentar en más detalle. ¿Qué es? Mi experiencia en Argentina, estos años que estoy en este país, se habrán dado cuenta que no soy argentino por mi acento. Es africano. Se habrán dado cuenta, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Argentina es uno de los pocos países en que muchos de los aplicadores dicen, no tengo condiciones para aplicar, paro. En otros países, generalmente, porque es otro mercado. Aquí la figura del contratista es muy fuerte, ustedes saben. Y el contratista es sinónimo de operador que vive del rubro, vive de eso. Entonces es una tendencia de tener mucho más conocimiento técnico. Obviamente tenemos excepciones y ahí es donde va a entrar Gustavo con el detalle, pero ese es un punto importante y coloca a Argentina como uno de los países dentro de Sudamérica que tienen quizá una de las mejores prácticas de pulverización a nivel Sudamérica, considerando, ¿ok? Por gente quizás un poco más profesional, más dedicada, y bueno, es un punto a favor. Gustavo, comentando cuál es el escenario de Argentina en lo relacionado a la deriva y a las aplicaciones periurbanas. Vos me preguntás acerca de la situación argentina, desde cuál punto de vista lo encaro. Si lo analizo desde el punto de vista de lo que comparábamos antes con el resto del mundo,
nosotros vemos lo siguiente. Estamos hablando de deriva en pulverizaciones porque la manera en que se combaten las plagas, las malezas y las enfermedades es usando agroquímicos. Si hubiera otra fórmula o otra metodología que permitiera el mismo control o un mejor control sin contaminar el medio ambiente, sería fantástico. Pero estamos lidiando con agroquímicos dentro de un modelo productivo que en la gran mayoría de las hectáreas de la Argentina, estamos hablando de la siembra directa, un modelo donde tenemos semillas transgénicas, productos químicos para combatir malezas y después la cosechadora. O sea, siembro, pulverizo y cosecho. En los últimos 25 años la Argentina creció en el uso de agroquímicos más de 12 veces en volumen de agroquímicos. Se aumentó el rendimiento de los cultivos un 50% más o menos y también creció el área plantada de cultivos extensivos en la Argentina de una manera parecida al rendimiento de los cultivos. Y esto hace que este uso indiscriminado o cada vez más importante de agroquímicos no vaya de la mano con el control y el asesoramiento adecuado. Es complejo analizarlo, pero están pasando varias cosas. En primer lugar, debido a que el contratista o el gran usuario de pulverización cobra muy poco dinero por el servicio, se ve obligado, tal vez, y quizás es la primera razón, a bajar los volúmenes de aplicación. Bajando los volúmenes de aplicación sin una buena técnica o sin un buen manejo o un buen entrenamiento de este operario, lo que va a pasar es que va a reducir el tamaño de las gotas con que está pulverizando. Si reduce el tamaño de las gotas con que pulveriza y la temperatura a lo largo del día sube, la humedad baja, se genera una tasa de evaporación que hace que esas gotas reduzcan su tamaño y el viento las derive. Es lo que estamos hablando hoy de la deriva. Esa deriva en pulverizaciones genera lucros, genera contaminación, genera impacto ambiental. Y sucede que nosotros en este país carecemos de una ley nacional de agroquímicos. No hay una normativa básica. La última ley de agroquímicos que tuvo la Argentina es del año 1958, casi cuando empezaba la lucha química contra plagas, enfermedades y malezas. Entonces, ¿qué significa esto? Una ley federal, una ley nacional que dictamina el Congreso, marca lo que se llaman presupuestos mínimos. No tiene nada que ver con la plata. Se presupone como mínimo que una ley federal va a determinar 3 o 4 cosas importantes. En el caso de agroquímicos serían, primero, verificación técnica de la máquina pulverizadora en forma anual o periódica. Entrenamiento del operador de la máquina pulverizadora, periódico también. Y en tercer lugar, un control de la calidad de las aplicaciones. Sucede que no tenemos nada de todo eso. Y cada provincia determina sus propias legislaciones y cada comuna determina sus propias ordenanzas en forma absolutamente anárquica. ¿Y qué sucede con esto? Si no hay una base, un protocolo, una manera de dirigir el camino que tenemos que seguir, encontramos que hay provincias que hacen muy bien la tarea, hacen provincias que no la hacen demasiado bien y algunas que todavía estamos esperando que hagan algo respecto de una ley provincial de agroquímicos. Para darles un ejemplo, CASAFE, ¿conocen a CASAFE? La Cámara de Sanidad y Vegetal determinó mediante ensayos que esa zona buffer que usan los europeos o los australianos cuando uno hace aplicación terrestre debe ser de 100 metros. Después de ensayos y evaluaciones. La zona buffer o zona de amortiguación para aplicaciones aéreas debería ser de 200 metros. Y resulta que hay comunas que ponen una zona buffer de 1000 o de 2000 o de 3000 metros o de 5000 metros o directamente se prohíbe la aplicación aérea en todo un municipio. O sea, esta anarquía hace que no sea coherente lo que está pasando en este momento con el tema del manejo de la deriva o las buenas prácticas agrícolas, sumado al hecho de que se le paga poco a quien hace la aplicación, se ve obligado a aplicar con bajo volumen. Compleja la situación. Nos lleva a una situación en la que las instituciones tampoco tienen un criterio uniforme. Hay investigadores que hablan de que se puede aplicar con bajo volumen, otros dicen que se puede aplicar solamente con alto volumen y no se explica por qué una cosa y por qué la otra. ¿Entendés? O sea, que estamos medio en una situación compleja hoy. Sí, eso es muy real.
no pasa solo acá, obviamente, como decíamos, en general, en todo Latinoamérica. Lo que pasa es que Brasil y Argentina son Sí. países, obviamente, las potencias de producción agrícola en Latinoamérica. Pero entendemos la problemática y la situación que tenemos hoy, la dificultad de la legislación, de leyes, en fin. Ahora, un punto interesante es que hay herramientas para mitigar la deriva, Sí. hay tecnologías para disminuir o prácticamente eliminar la deriva. En el caso de boquillas de pulverización, hay boquillas con tecnología para poder reducir la deriva, y ahí entra el conocimiento, porque obviamente cuando hablamos de reducción de deriva estamos hablando de aumento del tamaño de gota. ¿Qué pasa cuando aumentamos el tamaño de la gota? La cobertura disminuye. Y es por eso que generalmente al aplicador no le gusta usar gota gruesa, porque pierde cobertura. Y para compensar la cobertura tiene que aumentar el volumen. Tal cual. Entonces es un problema. Pero no hay solamente boquilla de gota fina y de gota gruesa. No. Tenemos una infinidad de modelos. Dentro de cada modelo podemos trabajar de forma diferente, con diferentes presiones, tamaños, uniformidades de gota, etc. Y además de eso, de las herramientas que tenemos dentro del mundo de las boquillas, que es fascinante, tenemos tecnologías embarcadas en los pulverizadores, y ese es un punto importantísimo. Sí. El pulverizador que estoy utilizando. Sabemos que el pulverizador sin una boquilla adecuada también no hace el mejor trabajo, pero sí pulverizadores, por ejemplo, en el caso de la línea Patriot, que cuentan con sistemas que ayudan a que la calidad de la aplicación sea mejorada de forma muy simple. Un ejemplo es el Lane Command Flex. El Lane Command Flex es el sistema de aplicación por PWM. ¿Qué quiere decir eso? Por pulsos. Entiendan que en una pulverización, en una máquina convencional, cuando yo aumento la velocidad de aplicación, la presión aumenta para poder compensar la tasa de aplicación, los litros por hectárea. Cuando yo aumento la velocidad y la presión aumenta, el tamaño de la gota disminuye. ¿Qué causa eso? Mayor riesgo de deriva. Con el sistema InCommand Flex, trabajando con PWM, o sea, por pulsos, yo puedo trabajar en un rango fácilmente de 6 hasta 20 kilómetros por hora sin alterar la presión, con la misma presión. Y ahí yo tengo control total del tamaño de la gota. Teniendo el control del tamaño de la gota y sabiendo qué gota usar, obviamente, tengo una forma de mitigar deriva y hacer aplicaciones de mejor calidad. Además de, obviamente, lo relacionado a estabilidad de botalón, sensores que mantienen el botalón estable para poder disminuir la deriva, porque el botalón también, la altura de botalón correcta es un factor que genera mucha deriva, y principalmente la estabilidad. Eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, dentro de todas estas herramientas, Gustavo, ¿tenés algún detalle para pasar relacionado a boquillas, ya que es tu mundo? Mi mundo y el tuyo también. Ya fue. Cuanto a boquillas, yo le diría, para ser sincero, que es el peor sistema que existe para producir gotas, siendo sincero, porque el método hidráulico de producir gotas, o sea, forzar con presión a pasar el líquido por un agujerito, hace que se produzcan gotas. Pero resulta que las gotas que produce una boquilla hidráulica son muy distintas entre sí. Hay un rango desde gotas finas a muy gruesas y solamente una parte de todas esas gotas se aprovecha. Las tecnologías y el desarrollo de nuevos modelos de boquillas han logrado mejorar esa amplitud relativa que hay entre las gotas más finas y las más gruesas, pero nosotros medimos la calidad de una boquilla justamente por ese tema, por su problema, y es ¿qué porcentaje del total del volumen que una boquilla aplica tiene gotas de menos de un tamaño umbral? Cuando digo tamaño umbral me refiero a por debajo de qué tamaño de gotas yo no debería utilizar esas gotas. ¿Y saben cuál es? El pelo de nuestra cabeza mide 100 micrones. O sea, las gotas de menos de 2 pelos, las gotas de menos de 200 micrones son aquellas gotas que sufren un riesgo potencial enorme de ser desplazadas fuera del blanco por las causas que motivan la deriva, que son el viento, la temperatura y la humedad. O sea, si yo tengo una boquilla que produce muchas gotas de menos de 200 micrones, van a ser
todas esas gotas las que van a tener el riesgo de perderse por el efecto de la deriva. Entonces, hoy hay tecnologías que permiten determinar que hay boquillas que tienen 0% de gotas de 200 micrones, pero pasa lo que dice Rodri, que son de gotas tan gruesas que para poder lograr una cobertura mínima, o sea, una mínima cantidad de gotitas por unidad de superficie, tengo que subir el volumen de campo. Y ahí empezamos a tener un cortocircuito entre ustedes y nosotros. No, o sea, hoy las empresas, debido también a otro problema económico importante a nivel mundial, y es que no aparecen nuevas moléculas de agroquímicos desde hace más de 25 años, se ha vuelto a abrir el arcón de la abuela y a sacar el 2,4-D y el dicamba, o sea, herbicidas hormonales con alto problema de volatilidad. Si bien han cambiado las formulaciones y ha mejorado mucho el efecto de la volatilidad, es necesario aplicarlo con control de deriva importante. Pero una de las causas de la problemática es que requieren de volúmenes de campo que estén arriba de los 100 litros por hectárea. Y a ninguno de ustedes le gusta aplicar 100 litros por hectárea. ¿Pero por qué? Porque no le pagan lo suficiente. Si ganaran el triple de lo que les pagan hoy, aplicarían 100, 120 litros por hectárea sin quejarse. Díganme la verdad. Entonces el problema no es el bajo volumen como una técnica increíblemente buena, es que les garpan muy poca plata por el servicio que están haciendo. O sea, me metí en problemas, ¿no? Pero me importa un bledo. El otro tema importante con esto de la pulverización es que en la Argentina no sabemos cómo está compuesto el parque de maquinaria pulverizadora. No sabemos cuántas máquinas hay ni el estado en que se encuentran. Ustedes vienen acá a la feria y se asombran por ver lo hermoso que es el Patriot TT300, el botalón de aluminio, hablemos de otras marcas. Mucha tecnología metida en la feria. Pero esto es el pico de la pirámide. Debe ser el 5% de las máquinas que hay en el país. ¿Saben lo que es la base de esta pirámide en la Argentina? Deplorable. Máquinas que salen al campo a hacer el mismo trabajo que hacen estas máquinas. El mismo producto químico. A lo mejor con el mismo volumen de campo, pero con cero tecnología, con una muy mala calidad de trabajo. Y eso es lo que está generando el mal o la mala visión que tiene la sociedad respecto de nosotros y que en lugar de hablar de aplicar agroquímicos, están diciendo que aplicamos agrotóxicos, ¿no? Aquí para encerrar, primeramente agradecerte, Gustavo, por el momento de poder compartir tu conocimiento en el Case IH Talks. Así que muchas gracias, señores. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Vamos. Gracias.